Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Radio Universidad de Salamanca y a este programa de reseñas literarias realizado por Alberto Sansegundo para esta emisora. El programa Todos sus libros, un libro, que como saben se emite cada miércoles a las 7 de la tarde por primera vez y luego queda colgado en la página web de la radio. No sé si Alberto Sansegundo también lo cuelga en algún otro sitio, también sabemos que existe una versión en imagen, en YouTube. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, efectivamente, yo lo cuelgo dos veces, digamos. Una directamente en el blog del programa, todoslibrosundlibro.blogspot.com. Cuelgo tanto la versión radiada como esta grabación de esta videoconferencia. Y luego también hay un canal de YouTube, mi canal de YouTube, que es donde también aparece, ¿no? Para que cualquiera que tenga interés, si hay alguien medianamente enloquecido que tiene interés en vernos, pues pueda acceder a ello, ¿no? Sí, bueno, sí, si hay algún friki, que se suele decir por ahí. sí. Alberto, que hoy la cosa va mucho de palabras, ¿no? Y estaba pensando cuando estabas comentando esto de colgar, si nos hubieran dicho a nosotros hace 10, 15 años que íbamos a utilizar tanto esa palabra colgar, que yo, es que antes prácticamente no se utilizaba, ¿no? Porque también soy, Colgar la cuerda del ahorcado, ¿no? Pero poca cosa, ¿no? yo no sé si soy un poco anacrónico con la palabra, porque pienso que quizá sea más frecuente decir subir, ¿no? Bueno, yo sigo Bueno, diciendo pero eso, al final yo creo que se emplea muchísimo colgar. más colgar, yo creo que sí. Bueno, te comentaba Alberto que la cosa va de palabras, ¿no? Porque además quieres vincular el programa al Día Internacional de la Traducción, que se celebraba hace pocos días, así que cuéntanos qué nos presentas en el día de Sí, hoy. sí, sí, efectivamente, el 30 de septiembre fue el Día Internacional de la Traducción, que sabes que instauró la ONU en el año 2017, con una de estas, bueno, voluntad un poco pomposa de estos organismos internacionales, ¿no? De acercar a las naciones, facilitar el diálogo literal, estoy leyendo el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundiales. Hay la idea de que efectivamente el traductor es el que propicia ese tipo de acercamientos, en tanto que traslada. Fíjate que no estamos hablando del traductor literario, yo me centraré fundamentalmente en él hoy, claro, sino de cualquier traductor, una obra literaria, pero también científica, una obra técnica, la traducción profesional, es decir, las traducciones de los discursos políticos, etc. Y Alberto, fíjate que... ¿me vas a permitir que dediquemos entonces el programa de hoy a nuestra facultad de traducción y documentación? ¿Te parece bien? Sí, sí, Y bueno, estupendo. comentabas ese deseo de la ONU, quizás un poco grandilocuente de servir para la paz. Estaba pensando que quizás algunos malos traductores nos han acercado mucho a una guerra, ¿no? Cuando se producen esas conversaciones de alto nivel político, quizás nos han acercado algunos malos traductores más a una guerra que a la paz. Sí, sabes que hay además algún humorista, no recuerdo yo ahora exactamente cuál, ¿no? Pero hay algún humorista que ha, sí, jugado, ha hecho algún sketch sobre estos, bueno, malos entendidos que propician a veces es lo que tú dices, ¿no? Un traductor que no hace su trabajo bien, ¿no? El 30 de septiembre, al parecer, yo esto lo he tenido que indagar, porque no lo sabía, obviamente, es San Jerónimo. Y San Jerónimo es el traductor de la Biblia a partir de los manuscritos del Nuevo Testamento, traducción de la Biblia al latín. Es por ello que bueno, se ha convertido en el patrón de los traductores y es la razón última por la que ese día, precisamente, el 30 de septiembre, haya sido designado por Naciones Unidas para esa festividad. Y fíjate que yo esto, claro, lo he hecho coincidir en la reseña de hoy con esta efeméride, pero tú sabes de sobra que desde el principio de Todos los libros un libro, y desde antes también, solo que no afloraba públicamente, yo he tenido un especial interés en la traducción. En todos los años que llevamos en el programa, nunca me he privado, en el caso de que los libros hayan sido de otros idiomas, de citar al traductor. E incluso me he permitido el lujo, bueno, un poco atrevimiento en algunas ocasiones, como hoy mismo comentaremos, bueno, de criticar o de glosar, de apostillar con mi ignorancia, porque no soy un experto en un idioma, y ni siquiera sé si lo podría ser en el mío, pero bueno, sí de hacer algún comentario acerca de si me parece oportuna o si me parece desacertada las versiones de determinados libros que he presentado aquí. Me parece fundamental, creo que es, luego hablaremos un poco más en detalle de esta vertiente del libro que ahora propongo, que también diré cuál es en un minuto. Yo creo que es fundamental mencionar el nombre del traductor porque la obra que llega a nosotros no es la obra del autor, es la obra del autor
está hablando siempre de literatura o de un libro extranjero, la obra del autor pasada por el filtro, por la interpretación, porque no deja de ser una interpretación del traductor, y por lo tanto no digo que haya una doble autoría, pero bueno, por lo menos una autoría y media, diríamos, o una autoría y cuarto, lo suficiente como para que se resalte quién es el traductor, se ponga, diríamos, de manifiesto la tarea de un profesional que es indispensable para que nos llegue, como dice, como que apunta la ONU, nos lleguen informaciones, nos lleguen libros, nos lleguen ideas formuladas en otros idiomas. Por lo Claro, tanto, en definitiva, contribuye mucho, ¿no?, a un mayor entendimiento del mundo, ¿no?, por parte de toda la gente, ¿no?, poder entender mucho mejor el mundo, porque además los experimentos que ha habido de crear un idioma único para todo el mundo, yo creo que eso nunca ha resultado. ¿Te acuerdas del Esperanto, ¿no?, que se hizo con esa esperanza, ¿no?, de que todos nos pudiéramos entender, y eso al final tampoco fue posible, ¿no? claro, no, sí, la labor es fundamental, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, no siempre es reconocida, y algunos de los frentes, como digo, del libro que ahora voy a comentar, inciden en esa idea, ¿no?, la idea de la necesidad del reconocimiento del traductor. A mí me parece fundamental, me parece una labor muy difícil, también hablaremos de esa dificultad, muy complicada, pero muy valiosa, y por eso pues, he aprovechado, a pesar de que el libro del que voy a hablar ahora mismo ya lo he leído hace unos meses, sí que lo he ido dejando para hacerlo coincidir precisamente con esta festividad, y de paso, pues como tú dices, digamos, homenajear también a la Facultad de Traducción de nuestra universidad. Muy bien, pues la propuesta entonces es... Pues La impostora, como siempre, no sé si el exceso de luz... No, yo creo que podemos verlo bien, Alberto, y además muy bonita esa portada. Nuria Barrios, la impostora. Pues, efectivamente, La impostora, con un subtítulo: Cuaderno de traducción de una escritora. Fíjate, hace ya casi un año, el 22 de noviembre del 21, en Málaga, se le dio el premio a este libro, el 13º premio de ensayo con un nombre, hay un nombre de un personaje malagueño, José María González Ruiz, 13º premio Málaga de ensayo, José María González Ruiz. Se otorgó a Nuria Barrios por La impostora, cuaderno de traducción de una escritora, y quiero resaltar quién lo dio. El jurado es un jurado lleno de nombres de prestigio en nuestra literatura, en nuestra cultura en general: Javier Gomá, crítico de arte Estrella de Diego, Espino Freire, Alfredo Taján, el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que Páginas de Espuma es la editorial en la que aparece obviamente el libro, en funciones de presidenta Susana Martín Fernández, que creo que era, no sé si sigue siendo, directora del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga. Un libro muy interesante, una autora también muy interesante. Nuria Barrios es escritora, con algún libro publicado, ahora también hablaremos de su trayectoria. Brevemente, me voy a centrar en el libro fundamentalmente. Doctora en filosofía, lo cual se nota claramente en el texto. Tiene, como digo, varias novelas, varios libros de relatos también, en su haber, poemarios. Es profesora del Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de Valencia, y es también traductora, y en particular de dos autores que tienen una presencia importante en el libro. El escritor, vamos a llamarlo dual, irlandés, Benjamin Black, John Banville, sabes que el personaje real, el escritor, el novelista, es John Banville, pero tiene una vertiente, un seudónimo, Benjamin Black, con el que escribe novela policíaca. A ambos, vamos a decirlo así, a ambos los he presentado más de una vez en todos los libros de un libro en estos años atrás. Y también otra presencia importante en el libro, que también ha traducido Nuria Barrios, es la poeta estadounidense Amanda Gorman, de la que también hemos hablado aquí hace un par de años, en relación con uno de sus poemas, La colina que ascendemos, que leyó la jovencísima Amanda Gorman en la toma de posesión de Joe Biden, en una aparición fulgurante, vestida con un refulgente abrigo amarillo de Prada, pero no solamente brillante por eso, sino porque luego tuvo muchas consecuencias, como también espero poder comentar luego. La penúltima obra que ha traducido Nuria Barrios al español, la última es el último libro de Amanda Gorman, muy reciente, Mi nombre es Nosotros, hace 2 o 3 meses se publicó en nuestro país, pero la penúltima, y muy interesante también, es una versión de Los muertos, de Dead, el cuento de James Joyce, que aparece en la compilación Dublineses,
en una nueva y exquisita edición de enero de 2021 en la editorial Navona. El cuento, que es formidable, dio pie a, tú que eres cinéfila, a una película excelente. A mi juicio, yo sí tengo que Fabulosa, decir... fabulosa. ¿Eh? Es una de las películas más bonitas que yo he podido ver en mi Claro, vida. Los Muertos es una película de John Huston que, a mi juicio, si hacemos estos rankings absurdos, yo diría que es la película más... Que más, si tuviera que elegir una película entre todas las que he visto, que más me gusta, ¿no? En junio de 2002, hace ya 20 años, yo dediqué en Buscando Leones en las Nubes un programa al cuento, a Los Muertos, a partir de la traducción de entonces de Guillermo Cabrera Infante, unido el texto a canciones de otro irlandés, en este caso de Belfast, Van Morrison. Tengo pensado, y anticipo desde aquí a quien pueda estar interesado en ello, a lo largo de este curso, hacer una nueva versión de ese programa, utilizando ahora la traducción de Nuria Barrios, la reciente traducción de Nuria Barrios de ese libro. De manera que, como ves, mucha ramificación. Tiene mucho en común la cultura, digamos, gallega con la cultura irlandesa, Alberto. No sé si es una pregunta muy extemporánea, pero bueno, también un poco al hilo de esto. Yo no puedo decirlo, no lo conozco, no soy experto. Bueno, el verde, la melancolía, bueno, quizá. la música, ¿no? También Sí, está la muy música también, relacionada. evidentemente, ¿no? Las gaitas, pero bueno, es columpiarse absolutamente. Bueno, vamos con Nuria Barrios, Conocimiento entonces. suficiente como para poder opinar sobre... Sí, evidentemente ha habido incluso connotaciones políticas, ¿no? Ciertos partidos nacionalistas gallegos han bebido, en cierto modo, de la tradición también, incluso diría independentista, nacionalista irlandesa, pero bueno, no puedo ir más allá. El libro es formidable, muy, muy, muy interesante. Es un librito. Aunque es un ensayo, Alberto. O sea, que esto que no nos eche para atrás, porque es estupendo, un ¿no? ensayo breve, no llega a 150 páginas, descontando la bibliografía y las notas. De texto real no llega a 150. Pero fíjate, yo he tomado, mientras lo leía, cientos de notas, porque hay infinidad de ideas sugerentes, muy estimulantes, que nos hacen pensar, obvio, sobre todo sobre la traducción y lo que significa, pero que se abren también a otras cuestiones vinculadas con el hecho de traducir, pero que tienen una repercusión social, política también, y personal, en el sentido de que nos hace pensar acerca de cómo vivimos. Es un libro muy estimulante, hay infinidad de ideas, es un ensayo literario en el que se abordan prácticamente todas las dimensiones que encierra el acto de traducir. Reflexionando sobre esas ideas, en primera persona siempre, de manera que es un texto, en cierto modo diríamos, íntimo, muy personal, con una voluntad, como anticipaba hace un rato, claramente filosófica, con un lenguaje poético lleno de metáforas muy, muy brillantes, en la mayor parte de los casos, en otras hay que confesarlo, o por lo menos para mí, oscuras, un poco forzadas esas metáforas, y sobre todo diríamos, desde ángulos, desde planteamientos no previsibles, no consabidos, en cierto modo incluso a veces inusitados, algo totalmente inesperado, para, como digo, analizar un fenómeno que impregna nuestras vidas, porque no somos conscientes. Ya no me refiero simplemente a las traducciones de libros, a traducciones literarias, ¿no? En España los libros traducidos representan el 21% de la producción literaria, 1 de cada 5 es traducido, ¿no? Pero es que vivimos de la traducción, el mundo nos llega a través de traducciones, las letras de las canciones, las series, las películas, los artículos periodísticos, de manera que sin darnos cuenta, estamos, diríamos, viendo o formando parte de una realidad traducida. El libro es breve, como he dicho, no llega a esas 150 páginas, y es un ensayo literario, porque no es un tratado. Es decir, no hay en la autora ninguna voluntad, o al menos yo no la aprecio, de construir, diríamos, un cuerpo de conocimiento sistemático, racional, que agote el tema objeto de estudio. No es un tratado, es una indagación muy personal, muy íntima, insisto, sin obviar las repercusiones sociales, culturales, políticas, incluso hasta diríamos más prosaicas, más cotidianas del oficio, pero es una sucesión de pensamientos, una descripción de percepciones, de estados de ánimo que acometen al traductor, a la traductora en este caso, cuando se enfrenta
a la obra a traducir. Es un listado, en cierto modo, un elenco de intuiciones, un fluir de la conciencia reflexiva. La propia Núria Barrios habla de un viaje de exploración. Dice, este ensayo es una exploración existencial de la lengua, que es nuestra casa, un andar a tientas, un viaje de descubrimiento. Por tanto, efectivamente, es un ensayo, pero con este matiz, ¿no? Una cosa, digamos, densa, sólida, no se pretende cerrar la materia con un análisis, diríamos, indiscutible ya y que se tome como referencia. Simplemente apreciaciones personales muy inteligentes, porque lo es la autora, donde disecciona el doble fenómeno, el de la traducción y el de la escritura, porque ella originariamente es escritora. Ha analizado también las fronteras que existen entre las dos actividades, identificando las diferencias, etc. Todo parte de la primera vez. El libro parte de la primera vez del debut de Núria Barrios como traductora. Por confesadas razones económicas, ella lo dice abiertamente, tras años de resistirse a ello, decide incorporarse al mundo de la traducción, ofreciendo la versión española de Venganza, la novela de Revenge. Sí, que es la versión, como digo, policíaca de John Bambi. Tras la muerte de... Benjamin Black tiene una serie policíaca con un protagonista, el Dr. Quirk, que es un anatomopatólogo dublinés, ocupado profesionalmente en la disección de cadáveres, del que llevan ya varios libros publicados sobre Alfaguara. Yo he comentado, como digo, aquí en todos los libros, reseñado alguno, he reseñado la serie entera. La serie llevaba 4 libros publicados, traducidos para Alfaguara por Miguel Martínez Laje, y le ofrecieron a Núria Barrios que hiciera el quinto. Quiero hacer aquí un paréntesis para ponerme verde. Fíjate mi ignorancia, el atrevimiento de mi ignorancia. Cuando yo comenté este libro, Venganza, y la serie entera de Benjamin Black en todos los libros, un libro hace, como digo, muchísimos años, no me acuerdo ahora cuántos, quizá 10, 8 o 10, tuve la osadía de quejarme de la traducción. Que hubiera cambiado de traductor en mitad de la serie. Porque, claro, bueno, efectivamente el diagnóstico mío acerca de qué supone realmente modificar la voz con la que nos llega un autor sigue siendo válido. Es, a mi juicio, problemático. Y ahora, si da tiempo, hablamos de ello. El problema es que mi ignorancia era tal que yo no sabía que Miguel Martínez Laje había fallecido. Y esa fue la razón de que Alfaguara cambiara y le ofreciera a Núria Barrios. Ahora, tantos años después, yo me entero de que efectivamente esa es la razón. Uno tiene que medirse mucho cuando habla, y por eso comento una y otra vez, y lo quiero dejar claro, no digo para subsanar los posibles errores, para poner la venda antes de la herida, pero sí para dejar claro una realidad. Yo no soy un experto de este mundo, no vivo en este mundo. Pues con toda la buena voluntad del mundo intento trasladar mis opiniones acerca de libros que me gustan a los otros. Bueno, en cualquier caso, Núria Barrios se enfrentó por primera vez al mundo de la traducción a partir de Benjamin Black. Entonces, bueno, lo primero que hizo, claro, fue leer las anteriores novelas del autor, por supuesto en su idioma, pero también las anteriores traducciones de Martínez Laje. Y lo primero que se dio cuenta es que la voz del traductor hasta entonces era muy distinta a su propia voz. Evidentemente, la historia que se narraba, lo que nosotros como lectores percibimos, la historia que se narra, percibimos en un primer plano, porque lo otro también lo percibimos, de una manera secundaria, pero también lo percibimos. Sí. La historia narrada, la trama argumental, los hechos, la sucesión de episodios, evidentemente no variaban, ¿no? Pero sí los matices, sí la voz. Y los matices, dice la propia Núria Barrios, en literatura tienen una trascendencia enorme. Cada traducción lleva la impronta de su autor, su manera de entender el oficio. Y bueno, esa es una verdad universal de la profesión, que es lo que yo, digamos, criticaba en su momento, porque decía, no tiene sentido que nos cambien la voz. Y yo, cuando hice la reseña de ese libro, aportaba una serie de diferencias que yo había notado en mi lectura previa de los libros anteriores de la serie y en estos. Evidentemente creo que tenía razón, lo que era un disparate es achacarlo a una deficiencia de la editorial. A la editorial no le quedó más remedio por el desgraciado fallecimiento del traductor.
Entonces, lo primero que constata Nuria Barrios cuando encara la traducción es bueno, que ahí hay una complicación fundamental. Porque, ¿qué significa traducir? La voz que se oye en la novela, en las novelas, en el libro, traducir, ella creía, como creemos todos, que eso es la voz del autor. Cuando nosotros leemos un libro decimos, mira, Benjamin Black cuenta en su libro, pero sin embargo se da cuenta de que efectivamente no es así. No hay, dice, no existía tal cosa como un texto y su reflejo en un espejo. No hay, diríamos, un texto objetivo y lo que se nos ofrece es el reflejo. No es así, es otra obra. La obra traducida es otra obra distinta, distinta a la original. Y por tanto, ahí surge la conciencia de la dificultad de la tarea. La traducción me descubrió un mundo de tormentos literarios. Con una reacción, fíjate, curioso, ¿no? Porque en ese sentido se desnuda absolutamente la autora en el libro, le provoca una reacción no solamente intelectual o diríamos psicológica de ansiedad, etcétera, ¿no? Sino una reacción física cuando está traduciendo ese libro. Llega a contarnos cómo, mientras está preparando la cena en la cocina de su casa, rompe en llanto ante su marido y sus hijos, sin poder, y su hijo, porque es un hijo solamente, sin poder controlarlo, ¿no? Fruto de la angustia que le está provocando el intentar encontrar la palabra justa, la palabra adecuada, ¿no? La ansiedad, además, previa a todo ello, que le provocaba tener que decidir si debía ser fiel al Benjamin Black, diríamos, español, que estaba en las librerías con éxito desde hacía años, o por el contrario, centrarse en el Black irlandés e intentar dar su propia versión, su propia traducción. De manera que esta contradicción entre la inocencia y la aparente facilidad con la que hasta entonces ella había encarado el trabajo de escritora, simplemente se ponía, escribía y la voz le fluía, la suya, su propia voz le fluía con naturalidad. Pero por otro lado, la desazón, el sufrimiento que le provocaba al enfrentarse a un texto preestablecido que tenía que intentar ajustar a nuestra versión española, le provocaba, como digo, serios problemas y habría un juego de dualismos, la inocencia, la facilidad, la espontaneidad de la lengua al escribir y, diríamos, la constricción, la exigencia, el sufrimiento de la traducción, un juego de dualismos que es una de las claves del el libro está permeado. Quizás el título, ¿no? También obedece a eso, ¿no? A sentirse como una impostora. Claro, ahora comentaré el porqué de la impostora, porque dentro de ese juego dualista está la presencia de la impostora. Entonces, en este ensayo, dirá Nuria Barrios, conviven la incertidumbre y las certezas perecederas. Pero el juego de dualismos, no puedo entrar en ellos, es apasionante, cada uno de ellos daría para hablar con detalle, entre lo normal y lo normal, entre la rutina y la extrañeza, entre la sencillez y la dificultad, entre lo doméstico y el extrañamiento, entre lo semejante y lo diferente, entre la inmovilidad y el viaje, el hogar, la traducción como hogar y como cárcel, más bien la escritura como hogar, la traducción como cárcel, estás atado a los barrotes de un texto preexistente, el abrazo y el contagio, tiene mucho que ver, está escrito el libro en plena pandemia y hay una referencia a la traducción, al desentrañar los códigos de los virus como un mecanismo similar al de entender las claves de la lengua y trasladarla a otro idioma, ¿no? Integración y exilio, prisa y lentitud, conciencia y olvido, vida y muerte, escritora y traductora, es una infinidad, además es constante. Uno nota en el libro esa pauta con, yo qué sé, una veintena de manifestaciones distintas de juegos de contradicción, de enfrentamiento, de disyuntivas, juegos duales que hacen el libro, bueno, enriquecen, amplían de nuevo la lectura, ¿no? Lo hacen muy, muy apasionante en cualquier caso. Y dentro de esos dualismos está la idea de la impostura, el cuestionamiento de la propia identidad. Frente a la tranquilidad de la rutina, de los gestos aprendidos, que nacen en la escritura, para quien es profesional de ello, aquí entra, como digo, el desconcierto, la extrañeza, las dudas y, por tanto, las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Esas dos grandes preguntas están revoloteando por el texto en todo el libro. La escritura, dirá Nuria Barrios, siempre me había ayudado a hacer conocido lo desconocido. Traemos al papel, digamos, nuestros fantasmas, aquello que está en nuestra alma y que queremos contar. Lo plasmamos en algo conocido. La traducción, por el contrario, hizo desconocido lo conocido.
la lengua de la que te vales habitualmente no sirve, porque tienes que forzarla, tienes que intentar adaptarla a aquello que quieres contar. Entonces, claro, ahí surge la idea de la impostura. Ahí surge la idea de la impostura. Claro, se ve como escritora que traduce, pero ella dice, para los escritores el hecho de que traduzca me convierte en una escritora accidental, rebaja mi categoría. Y desde el punto de vista de los traductores, en el mundo de los traductores, yo soy siempre, dirá, una advenediza. Entonces, para unos y para otros, soy una impostora. Y dice, y es cierto, lo soy, pero no por las razones que ellos piensan, sino por una cuestión ontológica que a todos atañe. Ser nadie es condición imprescindible para ser alguien. Y aquí sí que hay una nota de este tono filosófico de análisis profundo de la propia identidad que se pone en juego, en cierto modo, cuando se traduce. Nos recuerda, Nuria Barrios, es muy interesante, ¿no?, como, según el diccionario de la Real Academia, un cantante que imposta la voz es aquel que hace suya una voz ajena y la utiliza, cita literal del diccionario, en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Y ella dice, eso hace precisamente el traductor. Identifica la voz ajena, la convierte en propia y hace de un texto conocido y familiar algo que a la vez es y no es la misma cosa. Nos dirá Nuria Barrios, el texto de Black, trasladado al español, es y no es de Benjamin Black. Y la voz que suena en él, a la vez, es y no es de Nuria Barrios, ¿no? A partir de aquí, de esta idea que, como ves, es muy sugerente, es muy interesante, surgen infinidad de reflexiones sobre la traducción. En este plano, hay dos planos. Este plano, diríamos, más, vamos a llamarlo así para entendernos, ¿no?, más filosófico, más de reflexión teórica. Y luego hay un plano más práctico, en el que también me quiero interesar luego, acerca de la realidad, diríamos, cotidiana del traductor, ¿no? En este plano más teórico, Nuria Barrios se apoya constantemente en ensayistas, poetas, novelistas, la lista de presencias, de nombres de la literatura de importancia que surcan el texto es interminable. Pasternak, Borges, Octavio Paz, Ortega y Gasset, Simone de Beauvoir, Siri Hupstead, Kafka, Walter Benjamin, Ursula Le Guin, Salman Rushdie, ahora veremos por qué, Milan Kundera, Fray Luis de León. En fin, también escritores no tan cercanos en el tiempo, como Boccaccio, Sófocles. Son unos 15 capítulos, como digo, relativamente breves, muy sugerentes, en donde tenemos, como decía, todas las vertientes analizadas, todas las vertientes de la traducción. Bueno, una persona que ha pensado mucho sobre lo que es la traducción, ¿no? Y además, como es filósofa, ¿no?, le da también pues ese empaque, ¿no?, y ese aparato teórico, ¿no?, de lo que puede ser la traducción, lo que supone la traducción. Eso es, ¿no? Su doctorado en filosofía aflora por doquier en el libro, no se nota. Entonces, claro, el análisis de ideas que quizá para un lector convencional o incluso alguien interesado en la traducción, muchas de ellas se escapan. La influencia, como digo, del trabajo del escritor en el trabajo del trabajador, esos vínculos que decía, que se pusieron de manifiesto durante la pandemia, entre el desciframiento del código genético de un virus y también el desentrañar el sentido del texto, este juego entre el respeto a la obra ajena, que tiene que tener un traductor, pero a la vez la libertad, la necesidad de la imaginación, de construir otro mundo, la dificultad que tiene no copiar o trasladar o traducir literalmente las palabras, sino trasladar el encanto, la fascinación, la emoción, el eco que encierran, la musicalidad, la belleza de las palabras. Claro, no es a traducir literalmente. Una determinada palabra en un idioma tiene unas resonancias que su traducción literal en otro no las tiene, y por tanto es un trabajo arduo, es un trabajo, entiendo perfectamente la angustia del traductor que se toma el trabajo en serio. Claro, imagínate, por ejemplo, traducir a un gran escritor, que no es lo mismo que traducir un libro de instrucciones de un aparato electrónico, ¿no? Claro. Hay que profundizar mucho más. Es una responsabilidad grandísima, Alberto, realmente traducir a un gran escritor. Claro, hay un apartadito, luego hablaremos en esta parte más práctica de las traducciones de los grandes clásicos, nos han dedicado a ello, ¿no? Habla de los retos de la traducción, el trabajo con el lenguaje, ¿no?, la dificultad de trabajar con el lenguaje, también el asombro de la plasticidad del lenguaje. Habla de las amenazas, la de malinterpretar, dice, la de equivocarse, ¿no?, como apuntas, ¿no?, la responsabilidad, las dudas
son estas las elecciones lingüísticas adecuadas. Hablan, a propósito de esto que apuntas también, ¿no? Hay unas reflexiones breves, no llegan a constituir un capítulo, acerca de la imposibilidad de que los algoritmos, la traducción automática de los aparatos, por muy desarrollados que sean, lleguen a la precisión de la traducción literaria, ¿no? Porque no se trata solamente de conocimiento, de datos, se trata de imaginación, se trata de audacia. Y esto, por ahora, no está al alcance de la inteligencia artificial, ¿no? Habla del exilio, una dimensión interesante, el exilio al que en cierto modo se somete el traductor, porque debe abandonar la naturalidad, la espontaneidad con la que se relaciona con su lengua, con su idioma materno, para adentrarse en un territorio que no es el cotidiano. De manera que en esta, diríamos, vertiente, ¿cómo la llamamos? Filosófica, si queremos, del libro, como ves, hay muchos aspectos que ya en sí mismos, estés interesado o no por la traducción, obviamente, si te has preocupado, es mi caso, toda la vida por el fenómeno de la traducción, lógicamente te sientes mucho más atraído, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es estimulante para cualquiera. Porque además comentabas, Alberto, que aparte de ese razonamiento, de esa reflexión filosófica, tenía aspectos mucho más mundanos, mucho más concretos, que no sé si quieres que entrara ya en ese aspecto. Yo creo que quizá estos aspectos, sin obviar los otros, además es que ese planteamiento teórico previo es indispensable para luego poder acceder a esta, vamos a llamarlo así, segunda parte del libro, estos aspectos más concretos son los que pueden generar un mayor interés o pueden resultar más atractivos para cualquier oyente, para cualquier lector medio, digamos. Hay como 5 áreas que tienen que ver con estas dimensiones políticas, sociales, culturales de la traducción, que parecen especialmente interesantes y en las que me quiero detener. Uno es el problema del feminismo, diríamos, la cuestión feminista. Otra es la persecución que sufren los traductores en algunos casos, puesta de manifiesto muy recientemente a partir del intento de asesinato de Salman Rushdie. El segundo intento ya. Claro, de Salman Rushdie, no de ese intento, que es posterior, obviamente, se habla en esta parte del libro, lo comentaremos también. Un tercer frente que es las peripecias vividas por algunos traductores de clásicos, como comentábamos hace un minutito. Luego también hay un apartadito de las singularidades prácticas del oficio, cuestiones ya diríamos más prosaicas, más de profesionales, cómo se les paga, etcétera, que también tiene interés. Y luego el último apartado, también muy sugestivo, es el de el actual apogeo de la cultura woke y la cancelación y la corrección política, puesta de manifiesto sobre todo en el caso que comentábamos de Amanda. De manera que, si te parece, comento brevemente cada uno de esos 5 frentes para presentar al oyente, a quien nos siga, al espectador, por dónde va el libro y hacerlo quizá, hacerlo más atractivo por una posible. Sobre el feminismo, ¿qué cuenta, Alberto? A mí me resulta la parte más discutible. Es interesante, pero me parece la parte más indiscutible, la parte menos convincente del libro. Nuria Barrios lo dice muy pronto. Mientras tecleo estas líneas, llevamos 40 páginas del libro, como mucho, decido escribir en femenino. De manera que nos dice claramente que, consciente de la desigualdad que existe en el mundo de la traducción entre hombres y mujeres, ella dice, según cifras de la Asociación Colegial de Escritores y Traductores de España, el 64% de los traductores colegiados son mujeres, el resto hombres. En las aulas universitarias donde se estudia traducción, el 90% de los estudiantes son mujeres. Y nos dice, sin embargo, solo 13 mujeres han sido galardonadas con el Premio Nacional de Traducción que el Ministerio de Cultura otorga desde 1984. Desde 1989 se entrega el Premio Nacional a la Obra de un Traductor. Solo han sido 8 mujeres. 13 de 48 y 8 de 32. Entonces, a partir de ese hecho, dice, voy a escribir en femenino. Arropada por las tesis, arropada, diríamos, intelectualmente, por las tesis de escritoras como Ursula Le Guin, o Siri Hapstead, o Virginia Woolf, dice, en un momento, como digo, relativamente temprano del libro, dice, cada vez que tenga que hablar de lectores y traductores, voy a hablar en femenino. Voy a escribir en femenino. ¿Por qué? Porque quien lee y quien traduce son mayoritariamente mujeres. A mí me parece respetable, obviamente, esa opción. Ahora, los presupuestos en los que se funda, yo discrepo. Entonces, bueno, quizá a lo mejor contigo también haya desavenencias en este sentido. Ella parte de una idea
que la escribe en el libro, el género masculino difumina a las mujeres hasta eliminarlas del lenguaje. Yo personalmente no creo eso, porque primero no creo en el género masculino. Yo creo que el género es genérico, no es ni masculino ni femenino. Que coincida en muchos casos con masculino, yo creo, a mi juicio, que no invisibiliza a las mujeres. Y pongo 3 o 4 ejemplos. ¿Por qué tú o alguien cree? Probablemente la respuesta para mucha gente sea sí. La mía es no. ¿Alguien cree que cuando aludimos a jueces, profesores, psicólogos, informáticos o escritores, pensamos automáticamente solo y de manera exclusiva en hombres? ¿Y si en vez de decir jueces decimos juristas? ¿Y si en vez de profesores decimos docentes? ¿Y si en vez de psicólogos decimos psiquiatras? ¿Y si en vez de informáticos decimos analistas de datos? ¿Y si en vez de escritores decimos poetas? Entonces no pensamos solo en hombres. El problema está en la A final. Yo creo que, insisto, a lo mejor reduccionista, yo no soy experto, yo no soy filólogo, yo no soy lingüista, yo no soy experto en cuestiones de pero tienes tu opinión al respecto, claro, que no comparto. Claro, bueno, bien, si yo entiendo, por eso digo que quiero dejar mi opinión. Fíjate, hay otro presupuesto teórico que me parece interesante, pero que yo tampoco comparto. Se basa en una expresión, en una idea de Siri Hafstead, la escritora norteamericana. El estigma de lo femenino, dice la escritora americana, y sus innumerables asociaciones metafóricas afectan a todo el arte, no solo el visual. Pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo se oponen a las cualidades masculinas, grande, duro, fuerte, cerebral, resistente, público y agresivo. Yo niego la mayor. Yo creo, ¿de verdad se cree que alguien jerarquiza las cualidades que se nos acaban de contar y de hacer esa jerarquización considera negativas pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo? Yo por lo menos no. Y si miro a mi alrededor, en mi entorno, yo creo que nadie en mi entorno considera como algo subsidiario, pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo. En ese juego de valores, yo prefiero reconocerme en pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo, que no en fuerte, cerebral. Pero no son los valores que son proyectados para poder estar con predominio en la vida social. Esa es la diferencia. No son aspectos negativos ni peyorativos, pero sí son los que vedan el poder tener una situación de igual a igual en la vida social. O sea, si eres débil, no vas a figurar. Yo creo que ahí es la diferencia. Siri Hafstead, y Nubia Barrios está de acuerdo con ella, cita literalmente: lo masculino da prestigio mientras lo femenino contamina. Yo personalmente no veo por ningún lado que lo masculino dé prestigio y lo femenino contamine. Es más, yo casi diría lo contrario. Es decir, ese tipo de valores que no se sabe muy bien por qué asociamos a lo femenino, lo emocional, la sensibilidad, la debilidad, son valores objetivos que cualquiera con 2 dedos de frente debería reivindicar. Pero en cualquier caso, yo no vamos a entrar en ello, tampoco no estamos aquí para eso. Claro, no es la finalidad entrar en ese debate. Digo, ¿por qué? Quiero dejar claro cuál es la posición desde la que parte Nuria Barrios, me parece interesante. Además hay otras dimensiones de esta cuestión feminista que voy a contar ahora, que para mí son indiscutibles, son curiosas además, son interesantes. Yo ahí simplemente discrepo de esos presupuestos, pero nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de ese frente feminista, abiertamente feminista del libro, hay cosas interesantes. Por ejemplo, las traducciones de la Biblia. Entonces parece que hay discrepancias en la interpretación de cómo nace Eva. ¿Fue creada de la costilla o del costado de Adán? Porque hay diferentes versiones. Al parecer la palabra original, cela, no sé si la pronuncio bien, puede ser costilla o puede ser costado. A partir de ahí, de una manera un poco a mi juicio excesiva, Nuria Barrios saca la idea de que se ha elegido costilla por una opción política, una elección política. Porque costilla presupone la mujer que surge de una parte del hombre, mientras que costado supondría que la mujer nace al lado del hombre. Bueno, yo creo que es excesiva conclusión para una cuestión puramente técnica, pero bueno, en cualquier caso, interesante. Hay también una digresión a propósito de si la manzana bíblica en realidad era una manzana o una pera. Era un higo, ¿no? Bueno, en fin, un aspecto interesante que hay que resaltar, porque el que va a leer el libro, el que se va a decidir a comprarlo, debe saber que hay ese enfoque inicial y sobre todo una redacción en femenino en estos 2 ámbitos, de las lectoras y las traductoras. Otra idea otro de los frentes más prácticos, más del día a día del libro, reside en el juego, como digo, se llama el capítulo Una taza de té y una calavera, que además de nuevo juega con este carácter dual de todo el libro, ¿no? La taza de té es la imagen doméstica de la traducción, pero a la vez la calavera sería el riesgo, sería el peligro que entraña
entraña a traducir, y habla, es la rúbrica que permite introducir el capítulo acerca de los riesgos de la traducción. Y aquí, claro, es afecto a Salman Rushdie, después de la publicación de los versos satánicos, que por cierto, según nos cuenta Nuria Barrios y nos informa, de algo que no sabíamos, todo viene dado por una mala traducción del título de la novela, y ella precisa y acota las singularidades, y que si se hubiera traducido de manera correcta, probablemente no hubiera dado lugar, no se hubiera visto este carácter blasfemo. Bueno, nos cuenta sobre todo, como quizá tú sabes, ¿no?, porque se publicó en su momento, ¿no?, la trayectoria funesta y fatal de sus traductores. Porque claro, el catedrático que vertió al japonés la obra fue asesinado, el traductor al italiano acuchillado, el responsable de la adaptación al turco sobrevivió a un incendio claramente provocado en el hotel en el que se alojaba, en el que murieron 30 y tantas personas, aunque se salvó. El editor noruego de la novela recibió 3 tiros en la espalda. La traductora también al noruego fue objeto de amenazas, tuvo que vivir con protección oficial, no sé si sigue teniendo que vivir con protección oficial. En España el libro apareció con la traducción de un ficticio J.A. Miranda, y en otras ediciones un evanescente Documentación y Traducciones, Sociedad Limitada. Bueno, en esa idea de la persecución al traductor, aparte del caso de Rushdie, están los traductores, nos comenta Nuria Barrios, el caso de los traductores al servicio de los países internacionales en Afganistán. Fíjate que cita un estudio de una revista de las Fuerzas Armadas norteamericanas que nos señalaba que los intérpretes del ejército tienen 10 veces más probabilidades de morir que las tropas de la coalición internacional que estaban desplegadas en Afganistán. Cita también en este caso de los riesgos de la traducción a nuestro Fray Luis de León, que penó 5 años casi. La Vulgata, ¿no? Con la Vulgata. Claro, las cárceles del Santo Oficio por traducir al hebreo por primera vez, pues en el caso concreto el Cantar de los Cantares, etc. De manera que esta parte también es sugestiva, es interesante. Interesantísimo. Claro, muy interesante. No es tan abstracta, no es tan teórica, pero también entraña ideas curiosas, porque además, tirando del hilo de los traductores, se pregunta acerca de la tarea del traductor, es decir, de estos traductores amenazados. ¿Quién es el autor del libro? ¿El autor o el traductor? ¿El traductor debe pagar también por lo que cuente el autor? ¿Cuál es la misión del traductor? ¿Trasladar literalmente un texto, palabra por palabra, o interpretarlo? ¿Es un medio o es un creador? Y eso lo vincularía la, entre comillas, supuesta responsabilidad del autor del libro, si se extiende o no se extiende al caso del traductor. Juega, lógicamente, no puede dejar de hacerlo en un libro de este calibre, con la idea del dictum clásico del traductore traditore, traductor traidor, que traiciona. Para ser traductor hay que traicionar, en cierto modo, pero el texto original, ¿no? ¿Cómo es la responsabilidad del traductor? ¿Literaria exclusivamente o también moral? ¿Forma parte de la autoría del libro? ¿Se responsabiliza del texto? ¿Las decisiones son meramente estéticas, las decisiones del traductor, o son éticas? Entonces, bueno, a partir de ahí, comenta el tercer frente, este práctico del libro, práctico, vamos a llamarlo así, ¿no? Comenta las dificultades en las traducciones de algunos clásicos. Entonces, por ejemplo, esta escritora feminista y de ciencia ficción, un clásico de la literatura de ciencia ficción, Ursula Le Guin, no sé cómo se pronuncia, traduce el Tao Te Ching de Lao Tse, chino, sin saber chino, como dice la propia Nuria Barrios, con rigor imaginativo. Cuenta la peripecia de Nabokov, que traduce al inglés palabra por palabra Eugene Onegin, la novela en verso de Alexander Pushkin, es decir, palabra por palabra, literalmente, ¿no? Habla de una edición que requirió 4 volúmenes, ¿no? Uno con el texto de la traducción, literalmente, 2 con las notas del traductor y un último con el texto original en cirílico, ¿no? Cuenta, y esto no lo voy a poder leer porque no vamos a tener tiempo, porque de leerlo tendría que leerlo entero y no es posible, pero va a quedar en la reseña, las 4 versiones españolas de Los Muertos,
del cuento de Joyce al que me refería antes. La de Guillermo Cabrera Infante, que es la primera, la de María Isabel Butler de Foley, la de Eduardo Chamorro y la de la propia Nuria Barrios en esta última edición que comentaba, ¿no? Dejo las 4, dejo un párrafo, un pequeño fragmento del libro en las 4 versiones diferentes para que se vea, para que el lector pueda ver realmente las discrepancias que pueden existir al traducir libros clásicos, ¿no? Comenta también algo que nosotros aquí en Todos los libros un libro, tú y yo habíamos comentado. Yo creo que hablamos alguna vez de Kafka, ¿no? Y de Gregorio Samsa, bueno, en la metamorfosis de Kafka, que no se sabía si había sido Borges el traductor, tal, y bueno, cómo variaba, ¿no? De un traductor a otro, sobre todo el comienzo, que es un comienzo espeluznante, ¿no? En el que tiene recuerdo la novela. además que la edición que yo traje de la Metamorfosis, cuando la presenté aquí, en un programa navideño creo que era, en donde hablábamos de clásicos, no se llamaba la Metamorfosis, se llamaba la Transformación, porque la nueva edición, que a la vez, la nueva traducción, que a la vez recogía hilos del pasado, bueno, ese juego, toda la peripecia, con Borges por medio, de si la Metamorfosis o la Transformación, está también recogida en el libro. Y dentro de esta misma sección hay también un episodio muy personal de la autora con su hijo, porque en el colegio del chaval le exigían como lectura obligatoria un libro de Jack London, La llamada de los salvajes. Y entonces, bueno, tuvo que comprar ese libro para su hijo y luego Nuria Barrios se dio cuenta de que lo tenía en su casa. Pero en su casa no era La llamada de los salvajes, sino que era La llamada de la selva. Y entonces el libro que ella tenía, nos dice, lee ella, puede cotejar ambos textos, lee el libro de su hijo y dice: cuando abrí la primera página y la comparé con la de mi ejemplar, se me vino el mundo encima. No coincidían las frases. Hasta la extensión de los párrafos era distinta. En mi edición eran párrafos largos, apenas había puntos y aparte. En la nueva eran párrafos breves y ágiles. La respiración del texto, fíjate este intangible, pero tan que importante, ¿no? La respiración del texto había cambiado. Era una nueva traducción, era otra novela. Entonces, bueno, hay varios casos en este sentido de traducción de clásicos. Habla de Lin Shu, un erudito chino del principio del siglo XX, que tradujo al chino sin saber ninguno de los idiomas occidentales: La dama de las camelias, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, el David Copperfield de Dickens, las cartas persas de Montesquieu, el Quijote, sin saber francés, ni inglés, ni por supuesto español. Traducía de oído a partir de las versiones de las obras que le contaban sus amigos, nos cuentan, ¿no? Y luego también hay en esta misma sección, vamos a llamarlo así, un interesante excurso acerca de lo que se llama en el contexto, en el mundillo de la traducción, lost in translation, es decir, aquello que se pierde inevitablemente en la traducción. Porque por mucho que intentes ajustar... Como el título de la película Lost in Translation, ¿no? Efectivamente, como el título de la película, que va a ser la inspiración para la elección musical de hoy. Pero la idea es de lo que se pierde en la traducción. Y por un ejemplo formidable, muy, muy, muy estimulante. En hebreo, habla de nuevo de la Biblia, ¿no? En hebreo la palabra Adam, es el hombre, evoca la tierra, que es Adamá, y la sangre, que es Dam, porque de arcilla y de sangre fue hecho el primer hombre. Por mucho que intentemos traducir al español y pongamos Adán o Adam, da igual, hemos perdido todas esas referencias. Nada queda en la traducción a nuestro idioma de la historia de esa creación. Se ha perdido el eco, nos dice Nuria Barrios, del alfarero originario. Lost in Translation, este fenómeno también está analizado en este apartado. Luego hay otra seccióncita acerca de la traducción como oficio. Y ahí entramos ya en cuestiones muy cotidianas, pero muy interesantes. Por un lado, la diferencia entre quien lee por placer y quien lee por trabajo, el lector convencional y el que lee para traducir. El lector que lee para traducir está pendiente del texto y, por tanto, bueno, a partir de ahí nos habla de cuestiones, como digo, más prosaicas. El pago se paga por palabras. Y Nuria Barrios, a mi juicio, de una manera muy acertada, discrepa de este modo de pagar. Porque, claro, lo importante de una traducción no son las palabras, es lo que no existe, es lo intangible, es lo innombrable, es, dice ella, el corazón palpitante del texto. ¿Y cómo se paga eso? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se pesa? ¿Cómo se paga la mera sugerencia? Que es lo que, la evocación que debe traducir un profesional, ¿no? Ella dice, con, a mi juicio, pertinencia: si una obra arquitectónica es más importante que la suma de ladrillos, si un cuadro es más que los tubos de pintura que se han tenido y los pinceles que se gastaron en él, si una composición musical es más que el pentagrama, ¿por qué en la traducción pagamos tubos de pintura, pagamos ladrillos?
pagamos palabras. Y comenta que escuchando en la radio, en un programa, a un agricultor de Valencia, que contaba circunstancias de su trabajo, contaba que le pagaban 7 céntimos por cada cebolla. Y dice ella, justo lo que me pagan a mí por cada palabra. Y eso le permite conectar cultura y cultivo. Es decir, es la misma raíz. Claro, es la misma raíz. Y entonces dice, cultivadores y traductores, agricultores y traductores, sufrimos el mismo aviso, el mismo abuso. Y a partir de ahí se suma a un alegato muy interesante, indispensable, que es en cierto modo, de una manera más prudente, vengo yo haciendo desde hace 20 años en nuestro programa, o los que sean, casi 20, o sea, no, 15 años, un alegato en favor de la presencia del traductor en por supuesto, las portadas de los libros, que por lo menos se menciona el traductor en la portada. Hay un movimiento, que yo desconocía, un movimiento que encabezó Jennifer Croft, ganadora del Booker Prize Internacional. El Booker Prize no es el Booker normal, el Booker es a la mejor novela. El Booker Prize Internacional se premia la mejor traducción al inglés de una novela en un año correspondiente. Ella tradujo al inglés Los Errantes, de Olga Tokarczuk, y ganó el premio ese año. Y ella se niega a traducir desde hace años ya cualquier libro en el que la editorial no le asegure que va a salir su nombre en portada. Y han creado un movimiento que se llama Traductores en la Portada, que literalmente aboga porque a partir de ahora exigiremos en los contratos y en la publicidad que los editores se comprometan a que el nombre del traductor aparezca en la portada. Entonces, bueno, habla también en ese sentido de las prisas. Las prisas editoriales fuerzan a veces a los traductores a no ser meticulosos y, por lo tanto, bueno, el respeto que se debe, la consideración que se debe a los traductores desde todos los puntos de vista, condiciones económicas, condiciones profesionales y luego la visibilidad a partir del nombre de la portada. Y la última gran cuestión de interés del libro está en esta cuestión que yo anticipaba de la cancelación, de la corrección política, etc. Es el caso que podríamos llamar el caso Amanda Gorman. Como sabes, y ya comentamos aquí en su momento, Amanda Gorman, una joven de 24 años, poeta americana de raza negra, en la ceremonia de investidura de Joe Biden, leyó y saltó a las primeras páginas de todos los periódicos, también, como decía, por el abrigo amarillo de Prada, porque leyó el poema La colina que ascendemos. Esa aparición de la muchacha en esa ceremonia llenó las portadas, llenó los telediarios del mundo entero. Entonces, en un par de meses, solo en un par de meses después de la ceremonia, ya había firmado contratos para la traducción de su obra a 17 lenguas distintas. En el caso de España, Nuria Barrios fue la elegida para la versión española. La polémica llegó cuando la versión al neerlandés, que fue elegida por la propia poeta, otra ganadora del premio Booker Internacional, Marieke Lucas, tuvo que renunciar porque un artículo en las redes sociales, un artículo en un periódico que luego llegó a las redes sociales, de una periodista y activista holandesa, se indignaba por la elección de la traductora seleccionada. Porque decía que Amanda Gorman, una artista de spoken word, poesía hablada, recitada, joven y orgullosamente negra, debería ser traducido por alguien con las mismas características. En esa polémica, en su momento, intervino Nuria Barrios con un muy interesante artículo y lleno de razón artículo del País, que lo veía en su momento, que ahora recrea además, toda esa intervención la recrea Nuria Barrios en el libro, en donde ella evidentemente criticaba las políticas identitarias, esa práctica censora fundada en esquemas ideológicos rígidos, o que haya dado en llamarse cultura woke, en donde lo que, según cuyos parámetros, lo importante no es la calidad de la traducción, sino la identidad de la traductora, con unos criterios delirantes. Supuestamente, la traductora debía ser mujer, debía ser joven, debía ser negra, debía ser practicante de estas performances de la palabra hablada, perfecta dominadora del inglés y irlandés, por supuesto, claro, y con ironía, dice Nuria Barrios, no sé si entre las exigencias que se le demandan está también el que la traductora posea un abrigo amarillo de Prada. Entonces, claro, entonces Nuria Barrios aprovecha para reflexionar acerca también de nuevo de la traducción,
la voz que traduce dice abraza todas las voces. Es absolutamente reduccionista. Es esta cosa de la apropiación cultural, esta polémica que no va... Este debate se estableció, se hizo en nuestro país con la cantante Rosalía, que supongo que también Claro, conoces, Alberto, ¿no? Cuando cantaba pues, un tema que era muy, muy gitano y con tradiciones muy gitanas, se decía que cómo ella podía asumir, ¿no?, ese mensaje cuando realmente no procedía, digamos, de ese grupo étnico. esa es la cosa, efectivamente, la cancelación a Rosalía porque no es suficientemente flamenca o genuinamente flamenca, ¿no? Yo leía un día de estos, hace un par de días, una entrevista en la prensa a Rigoberta Bandini, que es catalana, pero canta en castellano. En cuanto empezó su carrera profesional cantando en castellano y empezó a tener una cierta repercusión, recibió y se reivindicaba como una cantante catalana, recibió una llamada de Lluís Llach. Mientras no cantes en catalán, no tengas la osadía de proclamarte cantante catalana. Bueno, es un absurdo, es un absurdo. Es como si nosotros no podemos cantar, porque no somos ingleses, canciones en inglés y hacer versiones en inglés. O versiones en catalán, siendo castellano parlantes. Es reduccionista, limitativo, Es pobre, sobre todo es pobre. un empobrecimiento absoluto. Bueno, también hay un capítulo, por lo tanto, que habla de ese tipo de cosas y que permite la reflexión, con esta excusa, la reflexión sobre estas cuestiones. Muy De manera bien. que, bueno, sí, un libro, ya ves, con muchas Interesante. para interesar a cualquier lector. Bueno, me decías que no había fragmento, pero que sí que va a haber música, canción, que no sé si es de esa película que hemos Sí, comentado es hace de esa un película. ratito. Sí, The Lost in Translation, uno de los temas, Alone in Tokyo, del grupo francés de música electrónica Air, que está extraído, claro, de la banda sonora de esa gran película de Sofia Coppola, ¿no? Muy bien. Y el texto, simplemente, insisto, invito a los interesados a que entren en el blog, porque van a ver el mismo fragmento contado 4 veces, con las 4 traducciones diferentes, el mismo fragmento de Los Muertos de James Joyce. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por esta interesantísima propuesta. Que tengas muy buena semana y hasta la semana que viene. Igualmente, hasta la semana que viene.